Juan el Bautista, hermano, gloria al Señor, se quedó sorprendido porque reconocía el poder supremo de aquel que le estaba pidiendo ser bautizado. Pero era necesario que esto fuera así, hermano, gloria al Señor. Y cuando Jesús entró a las aguas, gloria a Dios, aleluya, y se zambulló, gloria al Señor, dice la palabra del Señor que, amados hermanos, el Espíritu Santo en forma de paloma descendió del cielo y una voz tronante del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Esa misma paloma que descendió ese día ha descendido sobre muchas vidas esta noche. ¿Cuántos han sentido la gloria de Dios, hermano? ¿Cuántos han podido sentir los ríos de agua viva? Es que el Espíritu Santo ha visitado a su pueblo. Es que la gloria de Dios está en este lugar. Solamente alábele con libertad, aleluya, y a su nombre. Así comenzó el ministerio de Jesús, hermano. Algunos dicen, hermano, ¿y por qué grita, hermano? Para predicar no necesita gritar. Pero cuando encontramos la oración de los discípulos al principiar, hermano, ya revestidos, los discípulos le decían al Señor: concédenos de nuevo. Y la palabra de nuevo significa un grito. Aleluya. Solo los nerviosos que no les gusta mucho ahí. Aleluya. Hay dos tipos de personas que no les gusta el grito, hermano. Los que padecen de los nervios. ¿Y sabe cuáles otros no les gusta el grito? Y no es que no les guste el grito, gloria al Señor, sino lo que no les gusta es que se hable esta palabra con toda libertad. Solamente el diablo es el único que tiene que retroceder cuando la boca, gloria al Señor, de un hombre se abre para hablar la palabra de autoridad de parte del Espíritu Santo. Las paredes tienen que temblar y la gloria de Dios se sentirá en cada vida. Aleluya. Solo los muertos no alaban, hermano. Hay poder en Cristo. Sin embargo, cuando dijeron: Lázaro, ven fuera, aquel hombre iba todo, quizás, hermanos, quitándose la última venda, lo habían maniado todos, gloria al Señor. Pero ¿sabe cuál es la obra resucitadora del Espíritu Santo que hace en nosotros? Que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, para que hoy alabemos su gloria, para que hoy cantemos cánticos nuevos, para que hoy exaltemos sus obras, gloria al Señor. Aleluya, mi alma alaba la gloria del Señor, mi alma alaba la gloria del Señor, aleluya. La naturaleza alaba al Señor, hermano, dijo el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios, aleluya, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si solo el que le quedó ahí a la par y enfrente es el que no quiere adorar. Allá en el cantón de donde somos, hermanos, allá en La Libertad, cuando llueve, hay unos animalitos que salen. No son de cantón. Aleluya. Ahí salen, hermanos, unos animalitos a cantar, porque toda la naturaleza reconoce que hay un Dios que merece gloria, que merece honra. Los cielos, gloria al Señor, alaban al Señor. La tierra tiembla la presencia de Jehová. ¿Cómo no va a temblar nuestro cuerpo, gloria al Señor? ¿Cómo no va a temblar nuestro cuerpo a la presencia de Dios? Solamente el que no ha sentido ríos de agua viva, hermano. Solamente el que no ha sentido las caricias del Espíritu Santo, solamente el que no ha sentido el avivamiento de la gloria de Dios, es el que se pregunta: ¿y esto por qué hace eso? ¿Por qué brinca? ¿Por qué habla lengua? Pero esta no es locura, es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios, aleluya. Y la vas a que la alaba, y le bebe aquí, alaba, soquí, la alaba. Hay poder de Dios en esta hora. Aleluya, gloria a su nombre. Esto está claro, hermano. El que quiera llevarse la bendición se va a meter. Y el que no va a sentir largo este culto, así que es su decisión. Aquí hay dos cosas: o alaba o se queda sentado quieto. Pero solo los vivos adoran, hermano. Solo los vivos adoran a Cristo, aleluya. Solo los vivos, los que han venido de muerte a vida, adoran el bendito nombre del Señor. Oh, gloria, cuando Cristo iba entrando al cielo, hubo una alabanza, gloria al Señor, y dijo: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte, Jehová el valiente. Este es el Rey de la gloria. Oh, gloria a su nombre, aleluya.
Señor, que podamos sentir las caricias de Dios. Aleluya. Y usted dice, hermano, ¿y cuándo? Pues quiero decirle, y vamos a ver con la palabra, hermano, de que tanto lo puede recibir cuando usted ya se bautizó por las aguas, como cuando todavía no se ha bautizado. Hermano, ¿y qué debo hacer cuando el Espíritu Santo me toca? Hay muchos que Dios los toca, hermano, y ¿saben lo que hace? Llorar. Aleluya. Llorar. Porque el Espíritu Santo llega y lo abraza en medio del problema. Y usted dice, ¿quién es el que me está tocando? No hay nadie a mi alrededor, pero el Espíritu Santo llega a consolarlo. Gloria a Dios, aleluya. Lo abraza, gloria a Dios. Lo abraza el Espíritu Santo y le da nuevas fuerzas para la batalla. Le da nuevas fuerzas para seguir adelante, aleluya. Solamente Cristo tiene poder y autoridad, hermano. Gloria al Señor. Y la iglesia necesita más del Espíritu Santo. ¿Sabe qué provoca el Espíritu Santo, hermano, en nosotros? ¿Sabe qué provoca el Espíritu Santo en nosotros? Dice la palabra del Señor que cuando el Señor Jesucristo llegó a Gadara, hubo un amado hermano, gloria al Señor, un muchacho que hace mucho tiempo era perturbado. Ahí lo hallaban en el cementerio, hablando él solo. Ahí lo hallaban en el cementerio, hermano, paseándose, hablando con los muertos, gloria al Señor, aleluya. Hasta que un día apareció Cristo Jesús, aleluya. El único que puede romper las cadenas se llama Cristo, hermano, gloria al Señor, aleluya. El único que tiene autoridad se llama Cristo, gloria al Señor, aleluya. El único que merece gloria se llama Cristo Jesús, aleluya. El merecedor de toda gloria y toda honra, aleluya. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Y aquel hombre endemoniado gritó, hermanos, pegó un grito más fuerte que el que está de los que pegamos nosotros, ese sí. Qué raro, ¿verdad? Gloria a Dios. El endemoniado grita más fuerte que el que acá anda libre. Ey, ¿qué pasó? Cuando estábamos allá viendo el partido, hermano. Bueno, los que ya son cristianos, pues. Aleluya. El que lo sigue viendo, ay, que Dios le ayude. Aleluya. Ni había entrado la pelota y ya gritaba, hermano, gloria al Señor. Y un grito que toda la vecindad decía, oh, estaban jugando. Sí, aleluya. Hasta ya ni veían las noticias, no, que a él le preguntaban cómo quedaron. Aleluya. Pero pegaba gran grito, gloria al Señor. Cuando iba ahí, hermano, al karaoke decía, denme ese micrófono porque yo quiero cantar. Nada, no tenía voz ni nada, gloria al Señor, pero quería cantar. Aleluya. Y hoy, hermano, cuando el hermano lo está ministrando, hermano, levante sus manos y remedia en la bolsa, se las mete. Gloria a Dios. Es que yo no voy a adorar cuando me diga alguien. Es que yo no voy a adorar cuando me diga alguien, gloria al Señor. Pero cuando hay un corazón agradecido, hermano, allá estaba aquella mujer a los pies de Cristo. Aquella mujer estaba derramando lágrimas a los pies del Maestro. No necesitó que nadie le dijera adore. No necesitó que nadie le dijera levanta las manos. Ella sabía que había llegado Jesucristo y era motivo de gran gozo. Alábenle, hermano, en esta noche, aleluya. Alábenle porque Él vive, gloria al Señor, aleluya. Hermano, el ser humano puede romper muchas cadenas. Si usted va, hermano, el que tiene problemas con el alcohol, el que es borracho, la Biblia borracho le llama, no le llama problema de alcohol. Así dice la Biblia, que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Gloria a Dios. Hermano, gloria al Señor. Usted puede ir a un lugar, ¿cómo es que se llama, varones? Ahí va para que le ayuden y le den y le quitan la botella, pero le meten un fósforo en la boca, un cigarro. Le quitan una cosa, pero le meten otra. Posiblemente haya manera de poder detener o frenar algunas cosas humanamente posible. Pero al endemoniado gadareno lo habían, amado hermano, sujetado con cuerda. Habían puesto, hermano, cualquier tipo de manera para poder retenerlo. Pero las fuerzas de este hombre eran superiores a las fuerzas de cualquier ser humano. Pero ¿sabe por qué, amado hermano? Cualquier cadena el hombre la puede, gloria al Señor, aleluya, retener quizás o soltar. Pero solo las cadenas del pecado, solamente Cristo las puede ver. El primer milagro que registra, gloria al Señor, aleluya,
Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. El primer milagro que registra uno de los evangelios es que encuentra a un leproso. Y el leproso con toda humildad le dice: maestro, si quieres, Aleluya. aleluya, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. ¿puede sanarme, Señor? ¿Y usted cómo le dice? Gloria a Dios. ¡Sáname, Señor! Santo. Una persona me decía la otra vez, hermano, tuvo un problema con su niño. Lamentablemente a veces las situaciones no las paga el padre, no que las pagan nuestros hijos. Y una niña que nació en un hospital allá en Virginia, nació y tuvo problemas de su corazón. A la niña la tuvieron que abrir desde casi por su cuello hasta el estómago. Tuvieron que abrir para operar su corazón. Y la madre de esta niña me llamó y me dijo: hermano, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios es así conmigo, hermano? Dígame. Me quedé callado un momento, hermano. No hallaba qué responder. No sé qué hubiera respondido usted. Aleluya. Pero el Señor me puso en la mente que le preguntara: ¿y cómo ha sido su vida para con Él usted? Aleluya. Muchas veces le reclamamos al Señor. Aleluya. Pero ¿cómo ha sido nuestra vida? Aleluya. El Señor es grande en misericordia, hermano, y lo va a sanar. Él por misericordia lo va a sanar. Pero ¿qué de nosotros? Gloria al Señor, aleluya. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, hermano, para poner mano en el enfermo. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Jesús necesitó ser bautizado y que descendiera del cielo el poder del Espíritu Santo, gloria al Señor. Pero cuando reunió a aquellos hombres, hermanos, que lo siguieran, también llamó a 12. Y a esos hombres les encomendó que predicaran el Evangelio y que dijeran y que pregonaran que el reino de los cielos se había acercado. Pero les dijo además unas palabras: vayan por el camino y salen enfermos, limpien leprosos y además resuciten muertos. Aleluya. Gloria a Dios. Vive Cristo. Que se nos ha encomendado, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y no es para avergonzar de alguna manera, sino para que nos metamos en la mente cada uno de nosotros lo que con el poder del Espíritu Santo somos capaces de hacer. Porque esto no es con espada ni con ejército, esto es con el poder y la gloria del Señor. Porque Él hace gloria al Señor, a Él sea la gloria, el poder, el imperio y la majestad. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Hermano, y Cristo comenzó a sanar, a obrar milagros. Iba, hermano, hermano, hacía milagros. En sus campañas siempre había milagros. No sé si más de algunos se recuerda, gloria al Señor, cuando el Señor iba caminando, gloria al Señor, a la casa de aquel principal llamado Jairo. Y cuando iba a la casa de Jairo, a una mujer que tenía ya hace, hermano, como 12 años, la cual padecía de flujo de sangre, la cual oyendo de aquel poder que emanaba de Cristo, gloria al Señor, se acercó, gloria a Dios, aleluya. Y se abrió, imagínense usted cómo se abrió paso esta mujer entre la multitud. Aleluya. Imagínense, hermano, que el maestro viniera aquí y se parara acá enfrente. Aleluya. Y alguien enfermo desde la última banca y todo apretado por todos lados, ¿qué haría? Póngase a pensar lo que le tocó a aquella mujer. Yo me puse a pensar que ella comenzó a caminar entre donde tenía espacio, apretado, todo. Denme permiso porque quiero tocar al maestro, gloria al Señor. Y eso es la necesidad que debe de haber en cada uno de nosotros, hermanos. Porque esta gloria no le pertenece a un hombre de esta tierra. Esta gloria le pertenece a Jehová de los ejércitos. Él es el que hace, Él es el que obra milagros, Él es el que hace, a Él sea la gloria, hermano, aleluya. Hoy tenemos casos, hermanos, de que personas de que Dios las usa de diferentes maneras. Los usa en la palabra, los usa en la profecía, los usa en esto, los usa en aquello. Y de repente, hermanos, ya están bien usados. Aleluya. Gloria a Cristo. Pero ahora resulta que si no llega él al culto o ella, el culto no sirve, hermano. Aleluya. Está equivocado. Gloria a Dios. Aleluya. No vino el hermano que predica bonito, no vino el hermano que canta bonito, hermano, aunque no haya venido él, pero si Cristo Jesús se mueve en esta iglesia, como se movió al principio del culto, gloria al Señor, esto debe de estallar de la gloria
demonios saben quién es usted. Aleluya. Lo conocerán los demonios a usted. Aleluya. Porque a Jesús hasta el nombre le dijo el demonio. Gloria a Dios. Por poco y no le dice hasta el número de cédula. Hasta el número, él lo reconoció cuando vio al maestro. ¿Reconocerá el mundo espiritual su nombre, hermano? Aleluya. Porque podemos tener letra y elocuencia. Podemos hablar bonito y saber cuándo falta una tilde o cuando falta una E. No, esa palabra no va bien aquí. Podemos armar bien un sermón, hermano. Pero si la gloria de Dios no está en medio, en vano es, gloria a Dios, aleluya. Porque la gloria siempre le va a pertenecer a Cristo Jesús, aleluya. La gloria siempre va a ser para Él, iglesia del Señor, aleluya. Hermano, gloria, ¿quién era Pedro? Aleluya. Un hombre pescador, humilde, y le iba mal, por cierto. Cuando les preguntó Jesús, ¿han agarrado? ¿Qué es lo que cómo les ha ido? Y Pedro tenía una cara como el que está ahí, hermano. Por ahí hay unos rostros que... Cosa seria. Pero no se preocupe, yo les dije que me sentía como en casa y también en casa me hacen esas caras. Pero si procurara agradar a los hombres no sería siervo de Dios. Es necesario que esta palabra sea predicada tal y como es, hermano. Gloria a Dios, aleluya. No me preocupo por las malas. Gloria a Dios. Vive Cristo. Aleluya. A mí me gozo, hermano. Una vez estábamos predicando con los hermanos, por cierto, de acá allá en Riverdale. Y yo dije, solté una palabra, ahí estaba predicando, hermano. Y dije, nosotros mereciéramos estar muertos porque la paga del pecado es la muerte. Y éramos pecadores. Mereciéramos estar 9 cuartas bajo tierra. Y de repente un hombre que estaba en el banco se cruzó la calle rápidamente y se fue a parar enfrente de mí. ¿Y por qué usted dice eso? Que merecíamos la muerte. Enojado, hermano. Yo le dije, hermano, lléguele usted, hermano Marvin. Hermano, y aquella persona se regresó, ya me quería parar, porque el diablo va a procurar predicar la prédica del evangelio de una de otra manera. Pero mientras haya libertad de pregonar el nombre de Cristo en cada ciudad de Estados Unidos, se va a levantar bandera de victoria, bandera de Jesucristo. Este nombre es el que se debe conocer entre las naciones, el nombre poderoso de Cristo Jesús, el único que tiene poder para libertar, para sanar, para restaurar la vida del hombre. Aleluya. Ahí estaba Pedro, hermano, un hombre del Burgos. Pedro no tenía ningún estudio, hermano, si sabía remendar atarrayas. Aleluya. Ponerle a reparar el barco, qué sé yo, hermano, es lo que Pedro sabía. Le había ido mal a Pedro, pero cuando Cristo llegó, toda la historia de él cambió, hermano. Porque cuando Cristo llega a nuestra vida, todo cambia, gloria al Señor. Él cambia nuestro lamento por gozo, aleluya. Si antes lloraba abrazando una botella de licor, hoy llora en la presencia del Señor. Si antes lloraba, hermano, aleluya, porque viendo la novela, la hermana, pero hoy viene a llorar a los pies de Cristo. Aquí sí valen sus lágrimas, aquí todas las lágrimas serán juzgadas, aleluya. Pedro no sabía, hermano. Pedro no sabía cómo entrar ni cómo salir. Pero vamos a ver quién era Pedro. Ahí estaba pescando. Jesús le dijo, tiren la red a la derecha. Y cuando, amados hermanos, él tira la red, automáticamente, por orden de Jesucristo, porque él manda la naturaleza, hermano. ¿Se acuerdan cuando iba allá en el mar? Le dijo, vientos, tranquilos, tranquilísimos. Tranquila tempestad, calma. Cristo manda la naturaleza y así ordenó que muchos peces quedaran en la red que había lanzado Pedro. Pero algo que me llama la atención, hermano, algo que es poderoso para mí, es que Pedro no podía ya con tantos peces y tuvo que llamar a otra barca que andaba por allá y le dijo, vengan a ayudarme porque los peces son demasiados, aleluya. Pero sabe una cosa, hermano, cuando Pedro llegó a la orilla, dice la palabra del Señor que dejándolo todo, siguió a Cristo. No hay nada más importante en nuestra vida que seguir a nuestro Jesucristo, aleluya. Quizás nuestro padre y nuestra madre nos han dejado a un lado, pero si Cristo está al lado de nosotros, mayor es Él que está con nosotros que los que vienen
Vive Cristo. Dice la palabra del Señor que llegó Pedro con abundancia de peces. Era lo que toda la noche había pretendido. Pero cuando llegó a la orilla, las dos barcas llenas de peces, Pedro dijo, vio la chimbera, vio los peces. Y dice que dejándolo todo, lo siguió. Aleluya. ¿Cuánto puede costar un barco? Aleluya. Dice dejándolo todo. ¿Será que ya dejamos todo nosotros, hermano? Aleluya. Todavía vemos novelas. Café, Aleluya. café con aroma a chocolate. ¿Cuál es la que ve? ¿Será que ya dejamos todo, hermanos? Todavía cuando cerramos la puerta del cuarto comenzamos a ver en el Facebook. ¿Qué pasó? Ey, hermano, pero ¿por qué está metiendo esto si está hablando del poder del Espíritu Santo? Aleluya. Porque dice la palabra que no ha puesto espíritu de cobardía sobre nosotros, sino de valor y de dominio propio. Aleluya. Así que cuando la carne le relinche, hermano, sepa que hay autoridad de parte de Dios para reprender en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Solamente Cristo puede darnos autoridad para vencer cualquier cosa, hermano. Hay gente que pasa años en el Evangelio, todos lo ven, levanta las manos, adora, llora. Cualquiera se lo echan a la bolsa. De repente ya está danzando también. Aleluya. Danzando un par de lenguas ahí de las que oyó del que le quedó a la pana. Ahí todo como lo usa, como danza, hermano, mira, hasta de cabeza. Poderoso. Qué bárbaro. Yo quiero ser como él, dice. Qué desgracia, ¿verdad? Porque Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pero después aclaró y dijo, sean imitadores de Dios como hijos amados. Ya se apartó él, porque no hay nadie aquí a quien imitar, sino solamente a Jesucristo. Aleluya. A él debéis imitar, a él debéis seguir los pasos de Cristo. Debemos andar, hermano, aleluya. Porque donde Cristo camina, allá hay libertad para todo el cautivo. Gloria al Señor, aleluya. Hermano, y comenzaba ahí este hombre, Pedro. Lo llamó, sígueme, hermano. De repente iba Jesús con todos sus discípulos y había una pregunta en él, había una multitud que le seguía. Y Jesús se regresa porque quería saber si habían aprendido algo. Ya tenía 3 años en la iglesia y no pasaba de Jesús lloró. De Dios es amor. Y Jesús volvió a ver y le dijo, ajá, muchachos, ¿quién cree esta multitud que soy yo, pues? No creo que anden detrás de mí solo porque les doy de... Va a haber festividad en la iglesia. Vamos con el bolsoncito. ¿Quién dice que esta multitud que soy yo? Y aquellos hombres le dijeron, algunos creen que eres Elías, otros creen que eres un profeta, otros creen que eres esto, lo otro, pero nadie respondía. Hasta que Pedro, hermano, guiado por el Espíritu Santo, por una obra revelada, una palabra revelada por Dios, le dijo, yo creo que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, aleluya. Y es que Pedro reconoció la autoridad, la gloria que merecía Cristo en la tierra, hermano. Él vino como hombre, pero todo Dios estaba en él. Toda la autoridad de Dios estaba en él. Bendito Dios. Pero todavía le temblaban los pies a Pedro. Digo ya que Él es el Cristo. ¿Qué digo? Así como nos tiemblan los predicadores también aquí. Aleluya. Aquí, ¿por qué no ven ustedes? Pedro no sabía qué responder. O sí sabía, pero lo digo ya. ¿Cómo lo digo? ¿De qué manera? No, todavía le faltaba algo a Pedro. Pedro comenzó porque mientras usted no se aparte del Señor, tarde o temprano, Dios lo va a bendecir en una prédica o quizás en unos coros, hermano. Va a venir el bautismo del Espíritu Santo sobre su vida y de repente usted va a decir, ¿y qué es esto que estoy hablando? Y va a comenzar a hablar nuevas lenguas conforme el Espíritu le dé, amado hermano, aleluya. Hermano, ¿y usted cuánto esperó para ser bautizado con el Espíritu Santo? Aleluya. Hermano, yo esperé 4 años. Y lo anhelaba, hermano. Cada momento yo le decía, Señor, yo quiero sentir lo que mis hermanos sienten. Porque ellos sienten que las 2 horas que están danzando y hablando lenguas son como 10 minutos. Aleluya, santo. Y que cuando se mete Dios en el asunto, hermano, usted siente que el tiempo pasa. ¿Usted cree que Moisés sintió los 40 días que pasó ahí arriba con la gloria de Dios cubriéndolo?
Ese hombre no sintió nada, aleluya. Ese hombre lo que quería es estar con él, abrazarse de él, sentir la gloria de él. Así como usted ha venido ahora dispuesto a ser lleno del poder de Dios, esta noche puede ser una noche especial para su vida, en la cual Dios lo puede bautizar en Espíritu Santo y fuego a todo aquel que en él cree. Gloria al Señor. El Señor no hace sección de personas, hermano. Dios no hace sección de personas. De repente allá hasta en la esquina, Señor, tócame, Señor. Y el Espíritu Santo llega y ondea. Aleluya. Por tu perseverancia, aquí está. Aleluya. Y cuando llega eso, hermano, qué hermoso es. Yo no sé cuántos han experimentado la gloria de Dios. ¿Cuántos han experimentado la gloria del Señor? Hay que darle la libertad, porque este bautismo y este poder no se le ha dado para que reciba, sino que se le ha dado para que reprenda al diablo con toda autoridad, hermanos y hermanas. ¡Aleluya! Ahí estaba Pedro, hermano. Seguía Pedro ahí. Y recuerda la escena cuando Jesús estaba con sus discípulos y les dice: uno me va a negar, el otro me va a entregar. Y Pedro le dice: maestro, así sea que dé mi vida por ti, yo no lo voy a hacer. Cuando el Espíritu Santo llega, hermano, cuando el Espíritu Santo no está, hay doble ánimo. De repente el sábado vemos con todo al hermano en la iglesia echando fuego. Pero ya el otro sábado todo triste, hermano, cantando: dime por qué estás triste. Ayer, hermano, ¿y cómo están? No, pues aquí, pasando las vacas flacas. Aleluya. Es que a Dios se le adora en escasez o en bonanza, hermano, aleluya. Él sigue siendo Dios para todo su pueblo, gloria al Señor. Aunque, amado hermano, escaseen las ovejas, dijo aquel profeta, gloria al Señor, Habacuc. Aleluya. Pero en él me gozaré. ¿En quién se goza usted, hermano? ¿En quién viene pensando usted en el camino? ¿En su trabajo? ¿En quién piensa? Vamos, jóvenes, ¿y qué pasó? ¿Ya no dijeron? ¿En José dijeron por ahí? ¿O qué pasó ahí? En Mario pienso, dijeron. Y lo Santo. ¿Y en qué andamos pensando, pues? Gloria a Dios. Cada momento, Jesús. Jesús. Aleluya. Sí, amén. ¿Cuál es tu misterio, Señor, que has cautivado mi corazón? Que hoy no puedo dejar de pensar en ti. Gloria a Dios. Que puedo estar en mi casa y de repente todos se quedan viéndolo, hermano, que usted se queda ido viendo el cielo. Y lo peor que está dentro de la casa, hermano. Y usted se queda perdido, su mirada perdida, imaginándose un día que le veremos cara a cara. Es que es el amor que le tiene la iglesia, gloria al Señor, que aunque hoy le veamos por un velo, gloria al Señor, un día ese velo será quitado y le podemos dar un fuerte abrazo al Señor y decirle gracias por habernos sostenido, gracias por habernos ayudado, gracias, Señor, por habernos levantado. Aleluya. Hermano, ¿hace cuánto tiempo, gloria al Señor? Porque es necesario que tengamos el Espíritu Santo. Aleluya. Pedro todavía estaba ahí en dudas en que qué pasó. Cuando ya llegaron aquellos soldados, hermanos, que habían enviado para apresar al maestro, se levantaron. Jesús, a mí me buscan, llévenme a mí, déjenlo que vayan ellos. Pero Pedro sacó un machete, hermano. Un machete en inglés. Le sacó el machete, hermano. Sacó la espada y le cortó la oreja al soldado llamado Malco. ¿Qué pasó? ¿Y no era convertido, pues, mi hermano? Andará ahí alguna. ¿O qué se le fue el gozo? Andará ahí en el carro, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué pasó con Pedro? Pues no es que había estado con los milagros, no era el Pedro que anduvo caminando en el mar, hermano, no era Pedro que había visto la gloria del Señor. Quizás Pedro, amados hermanos, gloria a Dios, aleluya, había estado con Cristo allá en el monte de la transfiguración, Mateo 17:3, donde le dijo a Pedro y a otros discípulos: vengan acá, y Cristo se les apareció, se transfiguró. Y que no era Pedro el que ya tuvo una experiencia con el Señor. Aleluya.
Pero el Espíritu Santo todavía faltaba que llegara. Aleluya. Se cumplió lo que Cristo le había profetizado a Pedro que le iba a negar. Y Pedro lo negó. Yo no soy de los que andan con él. Yo no soy. Pero Pedro, triste hermano, fue y volvió a donde él comenzó, porque dice el Evangelio de Juan en los últimos capítulos que Pedro una vez más agarró la atarraya y se volvió en su barquito y se metió al mar. Allá estaba Pedro, allá en el mar, hermano, reconociéndole fallé al Señor. Qué desgraciados son. Desgracia no es mala palabra, hermano, que no tiene gracia. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Si el Señor me tocó en aquel culto del sábado, ¿por qué lo dejé? Cuando el hermano se levantó en profecía, yo tomé esa palabra. Cuando dijo que pusiera mi mano donde estaba el dolor, yo la puse y el dolor se fue. Pero ¿por qué lo he dejado? Aleluya. Aleluya. ¿Por qué me aparté de él si allá en la iglesia mis hermanos me amaban? ¿Por qué me aparté de él? Comenzó, hermano, porque el Espíritu Santo también es el que convence de pecado al hombre. Gloria a Dios. Y comenzó aquella situación a Pedro a afrentarlo, decir, ¿qué estoy haciendo aquí? De repente, hermano, en la orilla de aquel lugar, de aquella playa, se acerca una vez más una figura. Pedro quizás no la alcanza a discernir por lo oscuro, quizás en la madrugada. Y entonces escucha una voz que una vez más le dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y Pedro una vez más responde, no tengo nada, porque mientras usted se aleje de la voluntad del Señor, nuestra vida va a ir de decadencia, hermano. Va a ir de vacío en vacío. Si Cristo es el que llena lo que el diablo, hermano, nos había puesto en la mente, que la botella de caña brava le llenaba de alegría. El diablo eso le había puesto, no, es que yo soy feliz. Pero cuando me mandan la que viene de allá de Colombia, aleluya, algunos no van a entender. Aleluya. Otros se les ve cara que sí. Hermano, gloria al Señor. Pero ¿por qué alejarnos del Señor? ¿Por qué retroceder? Usted que tiene un año en el Evangelio, usted que tiene 5 meses en el Evangelio, ¿por qué retroceder si la paz que Dios le ha dado no se la daba el mundo? Jesucristo dijo, mi paso dejo, mi paso doy. Yo no la doy como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Aleluya. Él nos hace más que vencedores. Él nos hace más que vencedores, iglesia. Oh, gloria a su nombre. Aleluya. Hermano, ahí estaba Pedro en la barca. Y una vez más, cuando le dijo, ¿tenéis algo de comer? No, dijo Pedro. Una vez más escuchó la voz que le dijo a la derecha. Una vez más, y cuando le dijo a la derecha, la mente de Pedro retrocedió. Y fue allá donde lo encontró el maestro, decepcionado, pegándole a las piedras del mar porque no había agarrado nada. Y le dijo, tira a la derecha, Pedro. Y cuando salieron, hermano, una vez más el Señor hizo el milagro. Y Pedro tenía ahora unos peces para comer. Cuando salieron a la orilla, gloria al Señor, allá los estaba esperando el maestro. Porque el hombre puede decir, ¿qué pasará con este si no se reconcilia? Él no tiene entrada al cielo. Pero ustedes conocen el propósito de Dios esta noche, gloria al Señor, aleluya. Hay alguien que le está llegando esta palabra, que le ha fallado al Señor, que hay necesidad que arregle cuentas con él, hermano. Y esta noche no puede salir de este lugar si no se arregla cuentas con el Señor. ¡Aleluya! Posiblemente hayas engañado a tu hermano, hayas engañado a tu pastor, pero si en esta noche sales de la misma manera, la palabra ha sido predicada. ¡Gloria a Dios! ¡Alabado sea Cristo! Ahí estaba Pedro, triste hermano, pero Jesús lo llegó, lo abrazó. Porque cualquiera diría, hermano, pero si yo caí de la gracia, ¿qué voy a hacer? Porque dice la palabra del Señor que abogado tenemos para con Dios. Y un abogado que está en toda hora, hermano. Su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesús de Nazaret. Su nombre es Cristo Jesús. Aleluya. El Cristo que le dio la vida a Lázaro. El Cristo que, amado hermano, levantó al paralítico. El Cristo que sanó al leproso. Ese Cristo ha venido a predicar esta noche, creyendo que también se va a mover en milagros esta noche. Aleluya. Que va a haber sanidad a través de la palabra también.
Pero hermanos, vemos a Pedro. Cristo lo consuela, lo abraza y le dice: Pedro, me amas. Me amas, Pedro. Apacienta mis corderos. Y una vez más se le acerca a Cristo suave, como él sabe llegar, hermano. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Aleluya. ¿Qué pasó? Dijo Pedro. Ya es tercera vez, ya segunda vez. Y una vez más Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Vive Cristo. ¡Maestro! Si tú sabes que te amo, tú lo conoces todo. Aleluya. Es que Él sabe lo que hay en tu corazón, hermana. Él sabe lo que hay en tu corazón, hermano. Dios conoce todo. Antes de que usted venga a decirle: esto es lo que me está estorbando, Él te sabe y dice: hoy me voy a glorificar. Esta noche será tu noche. Esta noche te llevarán el milagro a casa, aleluya. Esta noche derramaré de mi espíritu en toda carne, gloria al Señor, aleluya. Precioso Jesús. ¿Y qué pasó Pedro todavía ahí? Pero Cristo lo estaba restaurando. Era algo que me impacta, hermano. Aquel hombre temeroso, aquel hombre con dudas que negó al maestro, lo encontramos en el libro de los Hechos predicando unos sermones, hermano, donde Pedro tenía palabra. Si no había ido a la escuela como el apóstol Pablo, porque Dios usa al que va a la escuela como al que no va a la escuela. Aleluya. Santo. Pero todo es necesario. Si Jesús andaba hasta doctores en su ministerio. Por aquellos que dicen: no, hermano, si ir al doctor eso es del diablo, vaya a ser. Se va a ir al infierno, hermano. Si va a... Respóndame una pregunta, hermano. Y no es que quiera dudar, porque la fe va a ser puesta a prueba con usted también. Antes de ir al doctor, usted: Señor, sáname, ten misericordia de mí. Pero ponga atención a esto, respóndame. ¿Por qué el apóstol Pablo, un hombre que le daba los pañuelos sudados a la gente y se sanaba, le dijo a Timoteo: bebe un poco de vino a causa de tu enfermedad? ¿Por qué no le dijo: vení, Timoteo, voy a orar por vos? Gustó un poco de vino por causa de tu enfermedad. Había mucha gente, hermano, pero va a hacer a prueba su fe, hermano. No se vaya con la pastilla. Y vamos a revisar las carteras ahí. Pura aspirinita la lleva. Porque si ha venido a este culto es para llevarse su milagro. Yo he venido a predicarle a un pueblo que cree en los milagros y que el tiempo de los milagros no ha pasado. El Cristo que sanó en el ayer, ese mismo Cristo sana hoy al enfermo. Ese mismo Cristo se mueve con poder y autoridad, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Solamente cree, mujer. Y Aleluya. todo es posible al que cree. Santo. Hermano, ¿y cree que Dios me pone el riñón que me quitaron cuando era chiquito? Claro que sí. Aleluya. El pulmón. Gloria a Dios Dios. mío, hermano, ¿qué pasó con la fe? Pues? Gloria a Dios. Ya. Como que fuimos al 9º piso y hoy vamos allá por el 3er piso para abajo. No, hermano, yo he venido a inyectarle fe a través de este mensaje, gloria al Señor. No para que vaya triste para su casa, sino para que vaya creyendo que el Cristo de los milagros ha venido a pasearse a este lugar. Yo lo he sentido a través de los coros, yo lo he sentido a través de la alabanza, y hoy siento toda la autoridad de Dios para predicar esta palabra. Yo creo que Dios está obrando ese milagro. Basta creerle, mujer, basta creerle. Ese dolor en la matriz se va a ir, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Basta creerle, hermano. Basta creerle. Gloria a Cristo. Ahí estaba Pedro, hermano. Dios mío, qué sermón, Pedro. ¿Y de dónde agarró ese bosquejo, hermano Pedro? Porque el Espíritu Santo nos dará que hablar, hermano. Y ahí estaba el hermano Pedro, varones israelitas. A todos ustedes, este Jesús que ustedes crucificaron, aprobado por determinado concilio, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, aleluya. Ponga atención, hermano. Y yo le decía: Señor, ayúdame a entender tu misterio. ¿Qué es lo que se debe de hablar para que el alma pueda venir y arrepentirse de su pecado? Santo. Y el Señor en el Espíritu me hizo: vaya a leer lo que Pedro. ¿Cuántas almas? 3,000 almas. ¿Y qué es lo que predicó Pedro? A Jesucristo. Aleluya. ¿Cuál es el segundo mensaje? Jesucristo. Aleluya. Y en el tercer mensaje, ¿qué predico, hermano? A Jesucristo. Dios. Porque nuestra vida depende de Él, hermano. Una iglesia sin Jesucristo no tiene nada. Gloria al Señor. Se puede
vaya más allá de lo que ellos. ¿Cuántos antes se iban a hacer la cruz de ceniza por ahí? Aleluya. Aleluya. Hay que presentarles algo nuevo, algo que tenga poder y autoridad. Aleluya. ¿Usted cree que Nicodemo no se cansó de vivir una vida religiosa? Nicodemo dijo, basta ya de vivir una vida religiosa. Necesito tener una experiencia con Dios. Aleluya. ¿Y Nicodemo qué, hermano? Nicodemo era uno de los principales también. Sí, hermano. Le podía dar cátedra, creo que se podía agarrar de tú a tú con el apóstol Pablo, en palabras. Aleluya. Era un hombre que sabía, pero ¿qué pasaba con Nicodemo? ¿Por qué lo que pasa con los religiosos, hermanos, se cansan? Los religiosos se cansan. ¿Sabe por qué? Porque a mediodía andan con la pachita por aquí metida aquí en el cinturón y en la tarde van a misa tranquilamente. ¿Y cuál es el cambio aquí? Aleluya. ¿Cuál es el cambio aquí si en la tarde voy aquí con la... ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y ya en la noche, ya sabe usted lo que canta. Aleluya. Pero sabe una cosa, hermano, esta no es religión. Porque el evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente, al griego, y a toda tribu, lengua, raza, pueblo y nación, aleluya. Donde esta palabra esté llegando, sepa que hay un Cristo que se predica en este lugar, que tiene poder para dar vida, aleluya. Pero tienen pena los religiosos. Allá de donde llega uno y se mete aquí a la iglesia. Aleluya. Ahí están, ahí están. Hoy no vinieron, hoy son el pueblo del Señor. Ahí están, hermano, llegan, se sientan. Y bueno, ¿y qué tienen aquí de nuevo? Porque yo llego allá y hasta gustando aguaro. Y no me dicen nada, el párroco tranquilo, todavía me dice de cuál andas, te voy a dar de la que tengo yo. Y me das de la que andas vos. Aleluya. Y no pasa nada, pero ¿sabe una cosa? El evangelio de Cristo es el que tiene poder para cambiar a las personas. El único que tiene poder para cambiar la vida del hombre se llama Cristo Jesús, hermano. La religión le ofrece cualquier otro tipo de gozo, pero el evangelio es poder de Dios para salvación, aleluya. Este evangelio es glorioso, evangelio de cambio. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16: porque se me es impuesta necesidad de predicar el evangelio. Aleluya. Y ay de mí si no predico el evangelio. Y ya todos sabemos qué significa evangelio. Significa buenas nuevas. Dios. Hermano, ¿y cuáles son las buenas nuevas que usted trae esta noche? Las que se han predicado desde hace 2000 años. Que hay un Cristo Jesús que ama al ser humano. Hay un Cristo Jesús que ama a la criatura, que ama a la criatura, gloria al Señor. Este es el evangelio de Dios dado a los hombres, gloria a Dios, aleluya. Hermanos, y vamos a ver Pedro, lleno del poder de Dios, pero esto de los sermones no fue antes, sino esperar la promesa del Espíritu Santo. Y recibiréis poderes. Aleluya. ¿Quién le puede dar poder, hermano? ¿El presidente le puede dar poder? Puede dar poder en el mundo secular, decirle a su general del ejército, envíenle un par de bombas para algún lugar. Envíen un par de bombas para algún lugar y aquel general tiene que acatarse a la orden del presidente. Gloria a Dios, aleluya. Si gustan pueden apagar ese, hermano, el teléfono, darle volumen. Gloria a Dios. Hermano, ¿puede el presidente darle la orden a alguien y decirle, usted puede hacer esto, usted ya no está aquí conmigo como ha hecho últimamente, o le dice yo quiero mandar una bomba para allá, la manda, hace lo que quiere, pero ¿sabe qué no puede darle autoridad al presidente de esta nación? No le puede dar autoridad contra los demonios a usted y a nadie, sino solamente el poder de Jesucristo es el que le da autoridad a la iglesia del Señor. Usted, hermano, ve cosas, gloria al Señor, en el mundo espiritual, en la atmósfera espiritual, que cualquiera se quedaría espantado, hermano, de verla. ¿Y sabe por qué el Señor no se las muestra a todos? Porque muchos han quedado disparados. Gloria a Dios. ¿Usted sabe quién es Charles Russell, hermano? Aquel que fundó los Testigos de Jehová. Era un pentecostal, un hombre que creía en la palabra, que amaba la palabra, pero se metió a leer el libro de Revelaciones, y tanto, hermano, que se metió que él salió inventando de que aquí le vamos a sobar el lomo a las bestias en un tiempo futuro, que le vamos a sobar así al león y el león nos va a dar un besito.
Que vaya al zoológico a meterle la mano al león a ver qué le pasa. Aleluya. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Hay muchas religiones hoy en día. Están los mormones. Y la Biblia dice, si aún un ángel del cielo viniera a predicar otro evangelio, el tal sea anatema. Y John Smith dijo de que se le apareció un ángel y que le dio una nueva revelación. Aleluya. Hay que enseñarle este versículo a estos muchachos. Gloria a Dios. Porque si aún un ángel del cielo viniere con otro evangelio, el tal sea anatema. Gloria a Dios. Pero el evangelio que usted y yo, mire, hermano, algunos de nosotros ni tercer grado tenemos, pero Dios abre el entendimiento, gloria al Señor, y algo que deja sorprendido a cualquiera, que Dios se glorifique en el que Él quiere, gloria al Señor. Él hace nada aún a las piedras, gloria a Dios, aleluya. Hermano, si no, preguntémosle al asna de Balaam. Allá iba el profeta Balaam a maldecir al pueblo de Israel. Iba y el profeta iba sobre el burrito, sobre la asna. Y hermano, gloria al Señor, de repente en el camino había un ángel con una espada desenvainada. Pero el profeta no lo pudo ver. Pero la asna la vio y ya no quiso caminar. Y el profeta necio dándole al que caminara. ¿Qué pasa, burrito? No se aburre. Pero ¿sabe una cosa? Aquel animalito vio a aquel ángel y retrocedió porque sabía que había algo superior a él, aleluya. Muchas veces Dios nos muestra a nosotros el sueño, hermano, y que para este tiempo todavía se puede soñar y Dios revela a través de sueños. Aleluya. Hermano, y todavía hay profecía. Bueno, la Biblia nos dice en el libro de los Hechos que habían las 4 hijas del evangelista Felipe que estaban profetizando. Y nos menciona un profeta llamado Ágabo que llegó a declararle una palabra al apóstol Pablo. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Pero quieren contristar al Espíritu Santo y la Biblia dice no contristéis al Espíritu. Sí, aleluya, hermano. Mientras usted está con gozo hablando lengua, danzando, hay unos a la par, hay unos ahí enfrente y unos a un lado que están diciendo, ¿qué es esto? Están más endiablados que el diablo, hermano. Aleluya. Y por eso se va apagando el gozo. Por eso el Espíritu Santo sale y sabe cuál es la peor desgracia de una iglesia o de una congregación, hermano. Es que comiencen a sacar a Jesucristo, que comiencen a sacar al Espíritu Santo de su vida. Gloria a Dios. Qué bonito se sentía en los coros, hermano. Una libertad para adorar el que no adoró porque no quiso. Yo me metí en el juego de Dios que tenía esta iglesia y yo le di la libertad al Espíritu Santo y yo recibí de Dios que quería algo glorioso. El peso de la gloria de Dios está con esta iglesia, aleluya. Yo no sé lo que ustedes han hecho, hermano, pero han provocado la gloria de Dios para que se mueva en este lugar. Esto se ha vuelto un estante en donde van a ocurrir milagros y maravillas, aleluya. Y la vas a que la dama, ojalá va aquí, hay poder
Espíritu Santo, ven y lléname. Ven Espíritu Santo, ven y lléname. Ven Espíritu Santo, ven y lléname. Lléname, ven y lléname. Hay don de lengua, hay don de lengua. Ahí está recibiendo el bautismo. Se metió la gloria de Dios, se metió la gloria de Dios. Imposible que no sienta el Espíritu Santo, imposible no sentir la sanidad. Hay sanidad en esta hora. Oh, gloria, gloria, gloria. Ay, acá hay candeleros encendidos. Todavía dice el Señor que tengo candeleros encendidos en este lugar. Todavía tengo candeleros encendidos en este lugar. Así dice el Espíritu Santo. Así dice el Espíritu Santo. Oh, con eso yo voy a hacer. Arrabasa que en la nada. Y rababasa aquí a la masoquí, rababase. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder y autoridad. Hay cargas que se van esta noche. Hay cargas que se van esta noche. Hay poder, aleluya, aleluya. Alabe a Dios unos minutos. Oh, aleluya. ¿Cómo detener tu obra, Señor? ¿Cómo detener tu obra, Señor? Tú eres real, que lo sepa toda la humanidad. ¿Cómo detener tu obra, Señor? ¿Cómo detener tu obra? Aleluya. Hay poder, hay poder, hay poder. Hay un avivamiento fuerte de la gloria de Dios en este lugar. Yo no sé quién ha estado ayunando o has adorando por este día, pero el peso de la gloria de Dios está en este lugar. Y la gloria postrera será mayor a la primera. Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Oh, gloria, gloria, gloria. Hay poder, aviva tu pueblo, Señor. Aviva tu pueblo, hay danza del espíritu. Aviva tu pueblo en libertad. Métase, hermanos, métase en los ríos de agua viva. Hay una gloria fuerte del Señor. Hay una gloria fuerte del Señor. Hay una gloria que está tocando. Ay, yo quería sentir esto. Dele la libertad, dele la libertad. El diablo va a poner dudas, pero es Dios que te está tocando, mujer. Es Dios que te está tocando. Hay poder de Dios en esta hora. Se derramó la gloria de Dios. Aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria. Hay bautismo del Espíritu Santo. Allá atrás, está sintiendo. Allá está sintiendo, allá atrás. Oh, no se puede parar. Allá atrás está sintiendo la gloria de Dios. Oh, gloria, gloria, gloria. Imposible que se quede ahí quieto. Alabe a Dios en lengua. 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 Vamos, los que traen lenguas del Espíritu. Hay lenguas espirituales en esta hora. Dios está entregando toda autoridad está siendo revelada, toda autoridad está siendo, ahí está sintiendo la joven, ahí está sintiendo la joven, ahí está sintiendo la joven. Oh, gloria, 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 tócala más, Señor. Hay poder, hay autoridad. Oh, no se puede parar, Dios está sanando ahí también. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, qué lindo. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay poder, yo me hago a un lado en esta hora. Yo sé que lo has sentido, mujer. Yo sé que estabas anhelando, no lo has sentido. Quizás hayas dicho, no lo voy a sentir. Pero Dios ha quebrado tu incredulidad esta noche, aleluya. Y la gloria de Dios te ha tocado con poder y autoridad. Esto se va a ir poniendo mejor, hermano. Los cultos van a ir poniéndose para la gloria del Señor. Estos cultos van a irse poniendo más gloriosos, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria. Oh, aleluya. Eso es lo que usted me había hablado, Señor. De esto es lo que usted me había hablado, Señor. Que tu gloria iba a estar aquí en medio de tu pueblo. Imposible no parar, Señor. Imposible si tu gloria está. Oh, aleluya, aleluya. Alabe a Dios. Esto va a estallar de la gloria de Dios. Oh, gloria, 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 aleluya. Cuando Salomón se dispuso a poder inaugurar el templo, la gloria de Dios descendió y llenó la casa.
Oh Señor, en el nombre de Jesús, oh Dios de gloria, ahora Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ordena Señor la danza, ordena los dones Señor, en el nombre de Jesús, perfecciona tu obra, Señor. Oh gloria, gracias por regalarle a este joven, gracias por regalarle la experiencia, ahora perfecciona tu obra Señor, perfecciona tu obra, en el nombre de Jesús, aleluya. Oh Señor, tome control Señor, tome control, Espíritu Santo, ahí está el orden de Dios, ahí está el orden de Dios, ahí está el orden de Dios, ahí está el bautismo del Espíritu Santo, ahí está el bautismo del Espíritu Santo. Oh gloria, 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 aleluya. Hay poder de Dios en esta hora, hay poder de Dios en esta hora. Oh visita esta vida, algo quiere hacer el Señor con este joven. Oh deposita Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra Señor, por el poder de la palabra, ordena mi Señor, ordena Señor, ordena, en el nombre de Jesús de Nazaret, ordena Dios de gloria, en el nombre de Cristo hay poder. Gloria a Dios, siéntese un momento hermano, vamos a ir descendiendo, gloria al Señor. Gracias Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Ah, mi Señor, derrama tu gloria, Señor. Perfecciona los dones, perfecciona la lengua, perfecciona tu espíritu, Señor. Perfecciona, Señor de gloria. Perfecciona tu obra, Señor. Aviva el fuego de Dios en medio de los tiempos. Aleluya. Gracias, Señor. Toca fuerte, Señor de gloria. Tu Espíritu Santo ministra. Hay autoridad de Dios, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret hay poder. Oh, gloria, gloria, gloria. Esto está fuerte, hermano. Está fuerte la gloria de Dios. Oh, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que le quede claro al diablo que aquí la iglesia sigue viva. Que le quede claro al mundo espiritual. Esta iglesia sigue de pie. Aquí está el Espíritu Santo en medio de la iglesia. Que le quede claro al diablo y a las huestes espirituales. Oh, que se lleve grabado los demonios, los rostros de cada uno de nosotros. Porque esta es la iglesia que le va a dar guerra al diablo. Esta es la iglesia que tiene poder. En el Espíritu Santo, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder, hay poder. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Oh, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Recompensa la fe. Ella se ha abierto paso en medio de la multitud, Señor. Recompensa la fe de esta mujer. Hay poder de Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Puede sentarse un momento, hermano. Alabado sea Jesús. Cerrando este mensaje. Gloria a Cristo. Alguno dirá, hermano, ¿y qué? En medio de la prédica interrumpió el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué? Dice la palabra del Señor que Pedro no había terminado su discurso cuando estaba en la casa de Cornelio. Gloria a Dios. Todavía estaba hablando Pedro. Gloria a Dios. Cuando todos sintieron la gloria del Señor como le hemos sentido. Esto que le hace, hermano, a mucha gente que no puede sentir los ríos de agua viva. Iglesias paganas que se han contaminado de pecado. ¿Y cómo se va a manifestar Dios en vasos sucios? Gloria a Dios, aleluya. Pero Dios ha tocado muchas vidas esta noche. Gloria a Cristo. Y recibiréis poder. Ustedes dirán, ya que termine el hermano, vamos, ya se le derramó el Espíritu Santo. Aleluya. Usted no sabe que el Espíritu Santo quizás lo tenga usted y me tenga a mí aquí de donde
esta mujer. Aleluya. Usted lo que tiene que estar haciendo es pidiendo misericordia. Gloria a Dios. Aleluya. Ábrate, Señor. Gracias. Para que cuando haya el culto de acción de gracia, mire, va a ver lo que le da gozo. Aleluya. Hay poder en Jesús. Dios es poderoso, hermano. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? ¿Cuántos creen que Dios es poderoso, hermano? Aleluya. Alábale, dele palmas al Señor. Dele alabanza, dele alabanza. Dele alabanza al Señor. Hay poder, aunque no lo Dios todavía. Aleluya. El poder de Dios. Aleluya. Dios obra, hermano. Dios no necesita tampoco un gran show para obrar. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Y aquí que me nos ponemos en cadenita y el último va a ser el... ¿no? Aleluya. ¿Qué es lo precioso de esto? Que ni necesidad muchas veces, no hay necesidad ni de poner manos, sino que el Espíritu Santo está obrando. Aleluya. Cierren sus ojos, dejen de estar de curiosos. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos, que Dios está ministrando ahorita. Cierren sus ojos. Gracias, Señor. Hay sanidad en esta hora. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ha sobrado sanidad en esta mujer, Señor. Todo vínculo que había estado, Señor, de la maldad contra ella, todo círculo que la había rodeado, Señor, ahora, Padre, la cubrimos con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tú eres el que obra, Señor. Tú eres el que pone manos. Tú eres el que pone manos, Señor. Qué hermoso es cuando el Espíritu Santo lo toca, hermano. Y usted ahí en la silla esperando que alguien lo llegue a tocar. No, hombre, dígale, Señor, tócame usted. Tóqueme usted, Señor, tóqueme. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y estas son las experiencias que Dios va a regalar a esta iglesia, hermano. Y en medio de la prédica hay sanidad. ¡Claro que hay sanidad! Es que Dios tiene toda autoridad sobre este tiempo. Hay poder en la sangre preciosa. Oh, aleluya. Sea tu nombre. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Tú haces lo que Aleluya. tienes que Sigue hacer, derramando, Espíritu Señor, Santo. Espíritu Santo. Habla, papá. Sigue derramando Habla, tu Espíritu Dios. Santo, Señor. Hay poder en la sangre preciosa. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder y autoridad. Hay poder y autoridad, aleluya. Glorifícame, papá. Gloria a su nombre. Bendito sea su nombre. Dios, Oh, gloria. Hay poder en esa palabra. todo aquel que se deje ministrar por el Espíritu Santo va a recibir algo. Aleluya. Hay poder en esa sangre, Dios. Llena, papá. Llena la vida. Llena mi vida. Aleluya. Aleluya. Precioso eres, papá. Eres lindo. Eres maravilloso, papá. Tú haces la obra, Señor, por el poder de tu palabra. Aleluya. Aleluya. Todo aguijón. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Solo te quedas con nada, papá. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Sea bendito tu nombre. Sacrificio digno, Señor. Hay poder en la Aleluya. 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 Hay poder en la sangre. Hermano, estoy cansado, ya no puedo adorar, ya no puedo seguir orando. Bendito sea tu nombre. Bástate de mi gracia, dice el Señor, que yo me perfeccione en la debilidad. Aleluya. Mi alma te adora, papá de esta tarde. Es una obra Aleluya. en la vida de esta mujer. Gracias, papá. Reciba, reciba, reciba. En el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra. La gloria y la honra es para ti, Aleluya. Señor. Eres La lindo, gloria y la papá. honra. Tuyo es el imperio, el poder y la Eres lindo, majestad. eres precioso. Alabado sea Dios. Aleluya. Porque recibimos tu poder. Gracias, Señor. Aleluya. Sea bendito tu nombre en esta noche. Aleluya. Aleluya. Hay un poder en esa sangre preciosa. Aleluya. Ayúdale a llevarla a su lugar, hermana, o atiendan a la hermana. Gloria a Dios.
Hay poder en esa sangre. Gloria al Señor. Seguimos, hermano, ya vamos a terminar. Sé que el tiempo ha avanzado. Pero es que cuando Dios se mete y como si ni yo ahora he sentido el tiempo, hermano. Aleluya. Como 10 minutos hemos estado y cuando Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Poder en Jesús. Pero oiga lo que dice la palabra. Estaba ahí este hombre Nicodemo. Imagínense cómo va a salir de una misa alguien diciendo, hoy me visitó Dios. ¿Cómo va a salir de una misa alguien diciendo, Dios me tocó, yo pude hablar con Dios? No se puede, no se puede. Nicodemo necesitaba algo. Y se acerca, hermano, de alguna manera, y queriéndole hacer halago al maestro, y le dice, maestro bueno, sabemos que vienes de Dios. Porque si no vinieras de allá, o no vinieras de Dios, no hicieras estas cosas. Aleluya. Ay, Nicodemo, Nicodemo. Si el Señor, y si usted lee ese fragmento de la palabra, no le responde ni el halago que le hace. Porque Dios sabe la necesidad que tiene su corazón. Aleluya. Nicodemo no necesitaba que le dieran un sermón ahí, le necesitaba que le confrontaran. Porque todos los días se iba a parar al templo con su manto judío, con su shofar, hermano, a tocar. Se leía los rollos, los pergaminos, los leía, pero no había nada en él. Entonces Cristo sabía que había necesidad de que Dios lo tocara, Nicodemo. Aleluya. Es tiempo, hermano, de que nos cansemos de venir al culto solo y irnos de la misma manera. Hermano, es que el que canta, hermano, no puede cantar. Vaya, ¿y usted puede entonces? Aleluya. Y si usted puede, cante. Hermano, es que yo no me gozo cuando el hermano predica, porque lee en Apocalipsis y termina allá en Mateo, hablando del fin del mundo y habla de Elizabeth de repente. No hay órdenes. Yo no me gozo, hermano, porque hay pretextos, porque hay mucho calor. Si es que anda endemoniado, hermano. Y no creen que a veces hay endemoniados aquí. Dice que en la sinagoga había uno. Aleluya. Ay, vea bien el que le quedó a la par. Siente un tufo ruda, reprenda. No, ¿verdad? Todo Dolce y Gabbana. ¿Saben una cosa, hermano? Esto es lo que la iglesia necesita saber y recordar. Que el Cristo que predicamos aquí tiene poder. ¡Ah, Nicodemo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu! ¡Aleluya! Aleluya. Muchos nacemos del agua, hermano. Ya nos vamos, nos bautizamos, nos sumergimos y comenzamos una vida. Pero necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo. Sí, hermano. Nacer del Espíritu Santo. Y si usted no ha nacido del Espíritu, anhélenlo con gozo. Gloria a Dios. Y no se enoje por el que le quedó a la par hablando lenguas. Diga, Señor, glorifícate, lo que sea que mi hermano esté hablando. Aleluya. Porque el que habla lenguas habla misterios con Dios, hermano. Hermano, ¿y pueden 2 o 3 hablar lenguas al mismo tiempo? Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 19, que se encontró el apóstol Pablo allá en Efeso a los discípulos de Juan el Bautista. Habían sido bautizados para arrepentimiento, y cuando se los encontró les dijo, ¿y en qué bautismo habéis sido bautizados ustedes? En el de Juan. Ajá, pero Juan bautizó para arrepentimiento. Entonces el apóstol Pablo fue y los bautizó en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice que eran 12 hombres, hermano. Ahí está la respuesta de lo que les dije. Y dice que cuando fueron bautizados los 12 hablaban lengua. Por eso usted puede hablar con el Señor misterio a través de las lenguas. Porque a veces decimos, ¡ay, me duele, Señor! Y el diablo ahí está. Ah, ¿dónde te duele? Aquí. Pues lo comienza a apoyar más el diablo. Aleluya. Ahí a achacar. Pero cuando usted le dice en lengua, Señor, porque dice que las lenguas se hablan con entendimiento también. Esto no es disparate, hermano. Aunque nos llamen locos, aleluya. Si solo aquellas iglesias donde ya sacaron al Espíritu Santo, donde no hay santidad, donde de los ¿cuántos cultos pueden haber al mes, hermano? De los 3 por semana, póngale que podría ser 12 cultos, 15 cultos al mes. 12 cultos predican del diezmo y de las ofrendas. Y que, hermano, traigan su money. El que pasó y se le fue. Aleluya. Esa iglesia ya no se manifiesta porque el enfoque se fue por otro lado, y la palabra es clara. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Hermano, pero ¿por qué mete estos temas si estamos hablando del Espíritu Santo?
Porque Él nos guía a toda justicia y a toda verdad. Gloria a Dios. Y Él nos hace discernir el corazón de aquel que está. Aleluya. ¿Qué pasó ahí? Acabamos de estar estallando de la gloria de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo pasa en el cine cuando iba a ver? Bueno, el que es cristiano, el que todavía va, ¿cuánto tiempo pasaba en el cine viendo una película? Aleluya. Hasta mandaba al otro, anda a traer unas palomitas, vos, yo no me quiero mover. Ahí es cuando la Juana besa al Poncho. ¿Cómo me voy a ir? Ahí es cuando se hunde. Ya saben, ¿verdad? ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y ahora, hermanos, aunque sean hermanos que ustedes, mujeres y varones, son esforzados de parte del Señor, porque no solamente han estado un rato, sino que desde la mañana han glorificado a Dios. Aleluya. Allá los estaba siguiendo yo. Esto se va a poner bueno. Estos hermanos están y yo orando, Señor, glorifícate en la noche. Deja un poquito para mí, Señor, para ministrar a tu pueblo. Aleluya. El Señor es fiel y verdadero, hermano, y Él ha derramado su gloria en esta noche. Y el mismo Dios que hizo milagros en usted, ese mismo Dios es el que convence de pecado. Y en esta hora póngase de pie, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Y comience un clamor porque el Señor va a libertar las almas esta noche. Aleluya. Aleluya. Cierra sus ojos y comience a guerrear. Comience a guerrear, hermano. No una oración de despedida ni una oración para comer cuando esté en la mesa. Una oración de guerra. Si hay amigos en esta hora, amado amigo, Cristo te ama. En esta hora puedes pasar y aceptar al Señor. No sé si hay amigos, los sugieres me avisan. Gloria al Señor. No sé si hay amigos y si hay alguien en medio de nosotros que le guste evangelizar, atrévase y háblele al que conoce a usted. El Señor me decía que había alguien que tenía que arreglar cuentas con Dios esta noche, hermano. No se vaya así, no lo avergüence el diablo. Venga, venga una vez más. Venga. El que tiene que estar avergonzado va a ser el diablo, porque usted va a arreglar cuentas con el Señor. Salga de ese lugar, usted donde quiera que se encuentre. Usted sabe que la palabra es para usted. Usted que le ha fallado al Señor, usted que ha caminado por lugares donde no tenía que caminar, por pasos que no tenía que dar. He aquí el buen pastor Jesucristo ha venido a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Aleluya. Hay alguien en esta noche que quiera aceptar. Ahí hay un joven que dice: Cristo te ama. Tu madre ha orado por ti, tu familia ha orado por ti. ¿Qué esperas? Ven a los caminos del Señor. Cristo te ama. Ven, joven, a usted le hablo, pase al altar. Mañana podrá ser demasiado tarde. En esta noche las cadenas son libres para usted. Vamos, hermano, hay un alma por la que pelear. Hay un alma por la que pelear. Joven, Cristo te ama. No sé del lado de las mujeres si hay alguien, una amiga. Ahí, hermana, ve a su alrededor si hay alguien. Es que el culto de evangelismo es por las almas, así que hay que ver ahí que haya alguien. Joven, ¿por qué te alejas, joven? Si Cristo solo amor te puede dar. En el nombre de Jesús de Nazaret, las cadenas son rotas para que camine al altar en esta noche. En el nombre de Jesús, toda pesadez en tus pies es quitada y puedes caminar al altar. En el nombre de Jesús, todo demonio que te estorbaba, ahora, joven, camina al altar. Tú tienes necesidad de Dios. No te vayas de la misma manera. Mañana puede ser demasiado tarde, la muerte te puede sorprender, pero esta noche tú puedes arreglar cuentas con Dios. ¿Qué dice, joven? En el nombre de Jesús. ¿Qué dice, joven? Por el poder de la palabra. Venga, En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso. Venga. Hay una iglesia orando porque lo ama mucho a usted. Hay una iglesia orando porque lo ama mucho, joven. Venga al camino del Señor. ¿Qué dice, joven? Reclamo ahora en el nombre de Jesús. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero sus finales de muerte, dice la palabra. Cristo te ama. Joven, solamente quiero preguntar esta última vez, no quiero presionarte porque el Espíritu Santo ha sentido de manera fuerte en esta noche. Y no son mis palabras, sino que el Espíritu Santo es el que te convence de pecado. Mira acá, joven. Cristo te ama.
Venga, dé los pasos. Ahí está alguien para ayudarle a caminar al altar. Avergüenza al diablo. Abran espacio, hermano. Abran espacio a ese joven. En el nombre de Jesús, por tu palabra, oh Señor. Gloria a Dios. Bendito y alabado. ¿Ahí dónde está? Bueno, porque necesitamos avergonzar al diablo, hermano. Si él no quiere venir, yo voy a ir. De manera que el diablo tiene que ser avergonzado esta noche. Dice, sí. Rompe esta cadena. Ahí está el Señor. Allá del altar el Señor le espera. Aleluya, hay un alma. El cielo se pone de fiesta, gloria al Señor. El Señor ha confirmado su palabra. Él había dicho que venía. Había alguien, había necesidad. Ahí está nuestro hermano ya ministrándolo, gloria al Señor. Esta es la victoria para la iglesia. Esto es lo que nos ha tenido aquí, hermano. Oh, aleluya. Ahí está el Señor abrazándolo. Ahí están los ministros de la iglesia. Ahí está la iglesia dándole el abrazo de bienvenida. Ahí están los ministros, los hombres de Dios aquí, orando por esta vida. Aleluya. Hay amor, hay amor, hay amor. Aleluya. Ay, se rompieron las cadenas esta noche. El cielo se ha puesto de fiesta. El Espíritu Santo no se equivoca. Había necesidad. Había necesidad. Aleluya. Había necesidad. Gracias, no quedan palabras. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Lo ponemos en tu mano, Señor.